Vamos a pasar a la palabra y el día de hoy el tema se titula Orando desde la más profunda oscuridad. Orando desde la más profunda oscuridad. A veces cuando predicamos la Biblia, no siempre se predica sobre pecado o sobre corrección. Hay veces que hay aliento, hay veces que hay fortaleza. ¿Por qué se los digo? Porque cuando predicamos sistemáticamente la Biblia, es el Señor el que decide lo que quiere decirte o lo que le quiere decir a la iglesia. Y en este día, en el día de hoy, anhelo que el Señor te infunda fe, que el Señor te dé esperanza y que el Señor te dé fuerza, ¿sí? Así que hoy vamos a seguir la serie de Jonás, exponiendo el capítulo 2. Y ahorita para iniciar vamos a leer el capítulo 7, del 7 al 9, ¿sí? Alguien que me quiera ayudar a leer el capítulo de Jonás 2, del 7 al 9. ¿Jonás 2? Sí, Jonás 2, ¿Del 7 al 9? 7, 9, sí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Dios, en esta hora, Señor, que esta palabra, Señor, tuya llegue a los corazones de mis hermanos, Padre, y de esta iglesia, Padre, como ha llegado el mío, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguye, Señor, que el Espíritu Santo nos llene y nos haga crecer cada día más, Señor, cuando escuchamos tu palabra. Te pido, Dios, que el día de hoy nos vayamos fortalecidos con tu palabra que tienes preparada, Señor, para el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Sí? A veces pensamos que estudiando doctrina y las cosas más profundas somos edificados, pero la Biblia registra oraciones, ¿sí? Tiene oraciones registradas que en este caso, como esta, son inspiradas por el Espíritu Santo. En toda la Escritura están así y son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, capacitar al hombre de Dios en toda buena obra. Y esas oraciones hablan de cómo se sienten estos salmistas, ¿sí? Que vemos en los salmos, pero que no son simplemente expresiones de un corazón abatido o de un corazón deseoso de Dios o de un siervo de Dios. Están llenas de instrucción, de enseñanza y nos podemos sentir identificados con ellos en muchas ocasiones, ¿sí? A veces las pasamos por alto y decimos son oraciones solamente y las minimizamos a veces, ¿sí? Y la verdad que equivocados estamos, porque una de las cosas que nos faltan, digamos, o nos fallan usualmente, cuando se le preguntan a los creyentes, algo que normalmente falla en la vida de los creyentes es su vida de oración, ¿sí? Y a veces hay mucha teología, escuchamos la Escritura, pero cuando nos preguntan cuánto oramos, suele ser a veces lo último o la última cosa que hacemos, ¿sí? Hay veces hay veces que hermanos que no se leen ni escudriñamos ni oramos, solo nos conformamos con el domingo, o si nos da tiempo o si podemos ir, y esa es una de las razones más comunes del alejamiento de una vida cristiana, ¿sí? Es fundamental pasar más tiempo con Dios, más tiempo con las oraciones, leer oraciones, estudiar oraciones, meditar oraciones. Nos movería a orar mucho más, ¿sí? Y aprenderíamos a cómo orar también. Y no en frases hechas, sino en una forma, pues, de una manera con pasión, ¿sí? Esa esencia de la oración, entender los momentos que viven los salmistas, que muchas veces son momentos que vivimos también nosotros, ¿sí? Y lo que vamos a ver el día de hoy es esto precisamente, una oración inspirada por el Espíritu Santo, una oración que nos va a dejar muchas enseñanzas. Vamos a ver el capítulo 2, versículo a versículo, y vamos a ver cómo el corazón de Jonás se desnuda delante de Dios y en medio de los problemas y de una situación catastrófica,
veamos a Jonás orando en el vientre del pez. Vamos a ver todo lo que podemos aprender de todo esto, ¿sí? La pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿qué lecciones podemos aprender de la oración de Jonás? Lo primero que vamos a ver es que cualquier momento es bueno para orar, y cualquier momento, cualquier lugar es bueno para orar, ¿sí? Vamos a ver a Jonás 2:1. ¿Sí? ¿Qué dice Jonás 2:1? Dice: entonces oró Jonás al Señor, su Dios, en el vientre del pez. Eso es lo que dice Jonás, ¿sí? Jonás está en un lugar donde casi no hay oxígeno, ¿sí? Donde no hay luz, ni ventanas, ni candelabros, totalmente oscuro, húmedo. ¿Y cómo olería dentro del vientre del pez? Con lo que ya había comido y cosas a medio digerir, mal olor, no muy amplio quizás, ¿sí? ¿Y qué decide Jonás hacer ahí? Orar al Señor. Para los que no conocen la historia o no han visto la historia, pues obviamente Jonás entró en desobediencia. Sabemos que entró en un barco, sabemos que hubo una tormenta, ¿verdad? Los marineros, Jonás dijo que era su culpa, los marineros lo echaron al mar porque él se los pidió. Entonces en el mar, pues Dios proveyó un gran pez que se tragara a Jonás, ¿sí? Sabemos que Dios había enviado a Jonás a predicar a Nínive y Jonás no quiso. Y esa fue la razón por todo lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y ahorita ya nos encontramos con Jonás dentro del vientre del pez, ¿sí? Entonces Jonás decide ponerse a orar en el vientre del pez. Jonás no luchó por salir, aunque no creo que lo hubiera podido lograr, ¿sí? Y era un lugar sombrío, incómodo, con poco aire, donde no había salida para él, y decide orar al Señor, ¿sí? Y es lo primero que vemos aquí, que cualquier lugar es bueno para orar. Las Escrituras nos enseñan eso, porque encontramos a lo largo de la Biblia a personas orando en diferentes lugares. Por ejemplo, vemos a Jesús orando en lugares retirados, ¿sí? En Lucas 5:16 decía Lucas 5:16, Jesús hacía esto regularmente, se separaba de las multitudes y de sus discípulos para orar al Padre, ¿sí? Lucas 5:16. ¿Qué dice ahí? 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Oraba, eso es lo que hacía Jesús. Por otra parte, tenemos a personas que oraban en el templo, Hechos 3:1. Hechos 3:1, ¿me lo lees? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok, subían a orar, ¿sí? Y tenemos a los apóstoles y gente orando en el templo juntos, ¿sí? La Biblia nos muestra gente orando desde las cuevas, en el desierto, en lo alto de un monte, en grupos, en una casa o en la cárcel, ¿sí? Esto nos enseña que cualquier lugar es bueno para orar. No podría saber si en estos tiempos, cuánta gente oraba regularmente o cómo sería su vida en aquellos tiempos. Yo realmente no podría saber qué vida de oración tendría en aquellos tiempos esas personas en aquellos tiempos. Pero en este tiempo a veces lo más común es que hay muy poca iniciativa de oración. Si en el mundo cristiano se da el hecho de que muchos hermanos batallan en sus tiempos de oración, ¿sí? Imagínense la gente en el mundo. Al menos yo en esos tiempos, antes de conocer, era nula y totalmente la oración, ¿sí? No había oración en mí. Solo me acordaba de Dios a veces cuando había dificultad, y así la mayoría de gente. Y aún he tenido tiempos en que me ha costado orar, ¿sí? Y aún ya convertido, y así a muchas personas también. A veces circunstancias, a veces pretextos, y hay pues muchas situaciones, ¿sí? Pero si hay algo que aprendí es que tenemos tiempos que podemos aprovechar para hacerlo. Yo entiendo que a veces el trabajo, los quehaceres, el ritmo de vida, que es muy rápido a veces, pero a veces vemos las novelas, La Rosa de Guadalupe, vemos el dicho, el fútbol. Sí hay tiempos que podemos aprovechar,
¿sí? Muchas veces porque a veces tenemos hobbies o algo que nos gusta y lo empleamos y dejamos la oración al final, ¿sí? Muchas veces despertamos y antes de levantarnos lo podemos dar gracias a Dios por lo menos un día más, le podemos dedicar un momento al Señor, ¿sí? A mí me pasa que luego me despierto a veces cantando alabanza en mi mente, ¿sí? Cualquier momento que podamos tener, lo podemos hacer si vas manejando, o lo puedes hacer en un trabajo, dependiendo del trabajo que sea, ¿sí? Se puede hasta la noche, ¿sí? Después de que todo está calmado, tranquilo, o muy temprano. Yo todo este tiempo normalmente me duermo hasta las 12 y media de la noche, me levanto a las 6 de la mañana, ¿sí? A orar y a preparar las prédicas, a preparar lo que tengo de estudio y todo eso, ¿sí? Pero siempre tengo ese tiempo de oración también, ¿sí? Entonces no esperemos a tener un tiempo largo para hacerlo, ni es el tiempo que ores, o sea, la cantidad de tiempo que ores, sino cómo ores. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque pueden ser pocas palabras, pero con mucho valor si sale desde dentro, ¿sí? Con ese amor y esa fe, con esa humillación y reverencia que debemos de tener al Señor, ¿sí? Empleamos más tiempo cuando oramos por la familia, por la iglesia, por las necesidades que tenemos, pero los que no conocen, inclusive por los que no conocen al Señor, ¿sí? Cuando se junta todo eso, pues sí, es una oración más larga, ¿sí? Es más larga. Pero no siempre es así, y muchas veces es algo corto, pero muy profundo lo que podemos decirle a Dios. Hay tiempos distintos, pero lo más importante es no dejar de hacerlo, ¿sí? Porque entonces las cosas cambian mucho, ya nada es igual, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero para mí no es, a mí no es grato, tener el pesar de no tener comunión con Dios. Para mí no es grato. Tener ese pesar, ese remordimiento de no tener ese tiempo con Dios. La realidad es que no podemos buscar el lugar perfecto o adecuado muchas veces. Entonces, como Jonás, busquemos cualquier espacio que tengamos, cualquier lugar, es bueno para orar, ¿sí? Esas dos cosas quiero que aprendamos, ¿sí? La primera es esa. Todo lugar es bueno para orar. Tenemos el regalo del Señor Jesucristo que, habiendo rasgado el velo de su carne, nos ha dado acceso al trono de la gracia, acceso al Padre directo, con quien podemos hablar, ¿sí? Entonces, y es hablar con Él, podemos hablar, ¿sí? Y no hacerlo no es necesario en un lugar o en otro. No importa en el lugar que sea. Algunos pensaban que se debía hacerlo en el templo. Hasta el día de hoy, los judíos se van a orar en el muro de las lamentaciones. Algunos pensaban que en lo alto de un monte. Pero lo cierto es que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? En segundo lugar, a veces el Señor va a permitir que pasemos por momentos duros que nos obliga a volver a orar. No sabemos si Jonás era un hombre de oración, y no quiero decir que Jonás no oraba. Y que esto que le pasó fue para que él volviera a orar, ¿sí? Porque sabemos cuál fue el motivo principal, ¿sí? Su motivo principal fue la desobediencia, no fue por falta de oración, ¿sí? Que en ocasiones Dios tiene que apretar para que vuelvan a orar, porque cuando hay dinero, salud, se relajan o nos relajamos en la oración, y cuando viene la necesidad o la enfermedad, los problemas, empezamos a clamar, a buscar al Señor, y eso pasa muchas veces. Y se ve muy seguido aún en los inconversos, ¿sí? Porque cuando viene lo duro se acuerdan de Dios y hasta le preguntan por qué, ¿sí? Hay veces que en casa todo está bien y no se levanta una oración para empezar, pero cuando empiezan los problemas de cualquier índole, se empieza a levantar una oración. Y no debería de ser así, pero el Señor nos ama tanto que muchas veces va a proveer situaciones difíciles que nos lleven a orar otra vez. Dios puede hacerlo, y lo importante de todo esto es orar al Señor. Lo que Jonás está diciendo es lo importante. Lo que Jonás está
decidió es lo importante, no importando el lugar ni el momento, ¿sí? Para orar. A veces oramos por situaciones de agradecimiento, por dar gracias a Dios, por lo que nos da, por lo que hizo y por lo que hace y por nosotros. Y otras ocasiones por situaciones no muy favorables. Pero lo importante es hacerlo en todo tiempo y en todo lugar donde podamos, que no usemos pretextos para tener una pobre vida en oración. La segunda enseñanza del día de hoy es que cualquier lugar donde nos encontremos en angustia, Dios nos escucha. Dios nos escucha en medio de la angustia. Nuestro texto sigue así: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. En el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Sí? Eso es lo que sigue de nuestro texto. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. ¿Sí? Antes de entrar en este texto quiero decirles que el libro de Jonás es de un género literario que conocemos como narrativo. No es un libro como los demás profetas que comienzan diciendo así dice el Señor. ¿Sí? Tiene declaraciones que trae declaraciones de Dios hacia una nación o a un pueblo, y el libro de Jonás es narrativo porque nos cuenta una historia, pero en el capítulo 2, justo en este texto que acabamos de ver, hace un cambio y pasa de narrativo a ser lírico, a ser poético, a ser un salmo. Entonces ahora en las interpretaciones del texto tienen que hacerse el cambio también, ¿sí? Ya no interpretarlo como la literalidad o una narración, sino con los ojos poéticos de un salmo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque acabamos de ver a Jonás orando, diciendo desde el seno del Seol pedí auxilio. Nosotros sabemos que en el contexto que estamos, Jonás no se refiere a que estaba en un sepulcro o que estaba en un lugar de tormento o de castigo, ¿sí? Era una manera metafórica, poética, de hablar de un lugar sombrío, un lugar oscuro, un lugar sin esperanza. Cuando leemos esto no podemos pensar que está exactamente en el seno del Seol, ¿sí? Sino que está en un lugar donde él no ve salida, él ve simplemente que nada va a terminar bien, donde ve donde no ve cómo arreglar, ¿sí? Cómo arreglar todo con sus propias manos. Y desde ahí clama al Señor y el Señor le respondió. Hay varios salmos que nos refieren cosas similares. Por ejemplo, el Salmo 18:6, que dice así: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Así dice el Salmo 18:6, ¿sí? Y el Salmo 59:6 también se los voy a leer. Pero yo cantaré de tu poder, si gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. No son 2 o 3 salmos de hombres que clamaron al Señor en días de angustia y el Señor escuchó sus oraciones. Eso es lo que Jonás acaba de decir. Desde el seno del Seol clamé al Señor y Él me escuchó. En los momentos de angustia, de dolor, de aflicción, debemos recordar que Dios escucha nuestras oraciones. Hay situaciones donde los hombres no van a poder hacer nada con nosotros, ¿sí? No podrán arreglar lo que está pasando. Aunque los busquemos, no van a poder darnos una solución. En ese momento donde la fuerza de nuestros brazos no llega, nuestra capacidad mental no alcanza, donde no hay salida ni esperanza, lo que debemos hacer es clamar al Señor con la certeza de que Dios es el Todopoderoso y Creador del universo y nos escucha. A veces nosotros corremos a otras fuentes y eso es un error. Cuando se caen nuestros matrimonios, a veces buscamos arreglo con el hombre o de la enfermedad grave y buscamos al pastor para que haga algo y los hermanos para que oren por ellos, pero no pueden curar enfermedades ni devolverte el empleo que perdiste, ¿sí? Y eso no significa que no pidamos oración o consuelo del pastor y de los hermanos, ¿sí? Es claro que sí, porque si lo hacemos, nosotros aquí lo hacemos cada domingo, juntos y por separado también. La Biblia dice que debemos llevar las cargas unos de los otros y reír con los que ríen y llorar con los que lloran.
Pero tenemos que entender algo, ¿sí? El hermano puede llevar la carga contigo, pero no puede hacer muchas cosas. Pero el Señor puede librarte de esas cargas y muchas veces. Y el hermano lloraría con nosotros, acompañarte a orar, ayudarte en lo que puede. Y está bien buscar el consejo de un pastor y el apoyo de un hermano, ¿sí? Pero a veces los hermanos, el pastor, también tienen luchas y cargas, ¿sí? Pero en esos momentos de angustia, de desespero, nuestra primera fuente debe ser el Señor. La mentalidad de todo cristiano debe ser no sentirse inferior al hermano, ¿sí? O al pastor. Hay algo muy importante que debemos saber y entender, que cuando tú tienes la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es más grande en el hermano o en el pastor que en ti. El Espíritu Santo es el mismo en ti y en todos. El poder del Espíritu Santo, la unción es la misma en todos. La única diferencia es la fe, o es tu fe. Y eso es la parte importante, que en este y en todo momento creer con todo tu corazón, con toda tu mente, que Dios te escucha y que Dios va a obrar en tu favor y Él te responderá, ¿sí? A veces el hermano, el pastor, no puede atenderte en ciertos momentos por diferentes circunstancias. Pero hay alguien que cuando clamas, escucha siempre, que no necesitas pedir cita. Él no te dice ven el lunes a las 8 o ven en una semana, ¿sí? Clama a Dios, que Él escucha tu oración, y eso es lo que aprendemos no solo de Jonás y de los salmistas, ¿sí? Lo aprendemos de Jesús. En Lucas 22, 44, dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es el momento de mayor angustia y de agonía, con un sufrimiento tan intenso al grado de sudar gotas de sangre, ¿sí? Ese es el momento de angustia que Jesús también lo hizo, lo aprendemos también de Él. Jesús fue a buscar el socorro, no fue a buscar el socorro de sus discípulos o de su madre, ¿sí? Jesús se separó otra vez más y fue a clamar, Abba Padre, ¿sí? Aquel que lo iba a escuchar. Y sí, de veras el Padre no cambió su plan. El Padre lo confirmó en su llamado a la cruz, pero su Padre lo escuchó. Y el que alguien te escuche también te da consuelo. A veces las cosas no cambian. Orar no significa que de la noche a la mañana todo se arregla, pero en ocasiones sí, ¿sí? Pero sabemos que alguien que todo lo puede nos escucha y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando no tengas fuerzas, a veces ni para orar con palabras, en esos momentos guarda silencio delante del Señor. Es un consejo que yo les doy. Cuando no tengas esas fuerzas, cuando no tengas a veces palabras, guarda silencio delante del Señor. Porque oras delante de aquel que escudriña la mente y el corazón, ¿sí? Pero hay que ir a su presencia, ¿sí? A veces no es necesario decir palabras. Él ve tu pensamiento y puedes hablarle con el pensamiento también. La tercera lección que podemos ver en esta oración de Jonás es saber reconocer la mano del Señor en todo lo que nos pasa, que lo que está sucediendo es la mano del Señor. Veamos cómo sigue nuestro texto, Jonás 2, versículo 3. Ahí mismo donde estamos, no se vayan a mover. Dice, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre de mí. Veamos con atención lo que dice aquí Jonás. Tú me has echado a lo profundo del mar. Pero ¿quién echó al mar a Jonás? Fueron los marineros, ¿no? Ok, pero ¿quién está diciendo? ¿Por medio de quién? Pero Jonás dijo, tú me has echado a lo profundo de los mares. ¿Y de quién dice que son las encrespadas olas? De Dios, ¿sí? ¿De quién dice que son esas ondas? De Dios. Son del Señor. Las olas son del Señor, las ondas son del mar, ¿sí? Que lo pudieron hasta haber ahogado. Todo eran del Señor. Jonás sabe todo lo que le pasa es la mano del Señor, porque le está atribuyendo que las olas y todo es de Él. Sí, es por Él. Es difícil, pero Jonás sabe que todo lo que le está pasando no es el diablo, ¿sí? Es la mano de Dios, ¿sí?
A veces hay una mala tendencia en el pueblo de Dios de que cuando algo siente mal es el enemigo. Se tiene que discernir. A veces el cristiano no ora, no se congrega constantemente, y a lo mejor lo que más te ha alejado de Dios es el trabajo, y por eso a veces lo pierdes, ¿sí? Cada uno conocemos nuestras fallas, errores y pecados, y todo eso trae consecuencias. A veces se le llama prueba, ¿sí?, de Dios a las consecuencias de los pecados, ¿sí? Cada uno, hermanos, sabemos lo que sucede muchas veces. Cada uno sabe qué es lo que sucede. El Señor a veces cierra puertas para regresarte, pero a veces uno es terco. Y si te perdiste algo, ¿qué te impediría estar con Él? Es mejor perderlo todo a no estar con Él. Yo así lo creo, ¿sí? Hermanos, muchas veces las cosas incómodas en nuestra vida, desagradables en nuestra vida, difíciles, no son culpa del enemigo, son la mano del Señor. Y Jonás en ese momento supo ver que era la mano del Señor el que lo había echado al mar. Eran sus olas, su tormenta, sus ondas, ¿sí? Veamos lo que dice este salmista en el Salmo 42:7. Salmo 42:7. Veamos lo que dice. Salmo 42:7. Dice: un abismo llama a otro abismo, la voz de tus cascadas, todas tus ondas, aquí está otra vez, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Vean en qué tanto se parece en lo que dice Jonás, ¿sí? Son palabras muy similares. Había momentos en que los salmitas entendían que las cosas difíciles que pasaban era la mano del Señor. Jonás sabía, ¿sí?, y había reconocido su pecado cuando les dijo a los marineros: tiradme al mar porque esto es mi culpa. Él ya había reconocido su culpa, ¿sí? Pero Jonás sabía algo. No era el Dios airado que lo quería matar, ¿sí? Era el Padre amoroso que lo quería disciplinar. Eso es muy importante que debemos aprender, ¿sí? Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que todos los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Eso es lo que sabía Jonás. Jonás sabía que Dios no lo iba a matar, ¿sí? Jonás sabía que amaba a Dios. Recuerden cuando les dijo a los marineros que él era temeroso de Dios, ¿sí? Él es un profeta de Dios, un siervo de Dios, no es un impío que vive dándole la espalda al Señor. Era un profeta del Señor, un siervo de Dios, ¿sí? Porque sí, Jonás sí amaba a Dios. La historia de la rebeldía de Jonás es la historia de la rebeldía de Jonás, pero no todo el tiempo fue rebelde al Señor, no fue rebelde al Señor, porque la Biblia relata otras profecías de Jonás y obedece porque él era su profeta y su siervo, ¿sí? Nosotros somos sus hijos, su pueblo, pero cuando fallamos, nuestro Padre que nos ama nos va a disciplinar para santificarnos, no para destruirnos o matarnos, o va a ser para perfeccionar nuestro carácter, ¿sí? La cuarta lección que quiero que aprendamos es que vemos aquí es que en medio de estos momentos de disciplina, en medio de la angustia, las dificultades del trato de Dios por consecuencia de su pecado, ¿sí?, él confía en la misericordia de Dios. Y vamos a seguir leyendo Jonás 2, el versículo 4, ¿sí? Y dice así Jonás 2:4: entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Así dice. ¿Alguien puede salir de los ojos del Señor? Nadie, pero recordemos que esto no lo podemos ver de una manera literal, ¿sí?, como texto narrativo, sino como una lírica o una poesía de un salmo, ¿sí? Lo que Jonás está diciendo con esa frase es que
sabe que está sufriendo la disciplina por causa de su pecado y que Dios aborrece el pecado y toda rebelión, y él lo sabe. Pero en medio de esa actitud de pecado, de desobediencia, dice: volveré a mirar tu santo templo. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? En el antiguo pacto, el templo, lo que representaba a todo judío, era el lugar de adoración y de la presencia del Señor. Para muchos el templo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, su gloria. Para muchos el templo era llamado la habitación de Dios en aquel tiempo de los judíos, ¿sí? Y Jonás usa esa expresión como diciendo: yo sé que te he fallado, que estoy pagando las consecuencias de mi pecado, ¿sí? Que aborreces el pecado y la rebelión, pero también sé que eres rico en misericordia y volveré a mirarte a ti. Jonás sabe que volvería a adorarle porque Dios lo va a restaurar otra vez. No había nada más importante para un judío de la época que ese lugar. Salmo 26, se los voy a leer, 26:8. Salmo 26:8. Dice: yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. Así dice, ¿sí? Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Fíjense lo que dice. Hermanos, nosotros ya no descansamos de la presencia de Dios en un templo físico. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este texto en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no es la misma situación. No vemos la habitación de Dios de la misma manera que ellos. Somos templo del Espíritu Santo, pero no pasa que cuando pecamos se entristece. ¿No has sentido apagarse el calor de su presencia alguna vez? ¿No has sentido que la frialdad llega a tu vida cuando nosotros pecamos? Que las alabanzas pierden inclusive sentido, que las oraciones parece que no pasan del techo. ¿No te has sentido alguna vez así? Que cuando escuchas la palabra, en vez de decir: Dios me ha hablado, te duermes en el culto, o te aburre el sermón, o te aburre la palabra. Porque si Dios ya no habita en un templo físico hecho de manos humanas, Dios habita en nosotros, pero el mismo pecado que lo entristecía sigue entristeciéndolo hoy al Espíritu Santo. Sigue aquí dentro del creyente. Sí sigue, pero está apagado, entristecido por el pecado. Y así podemos aplicarlo a nuestra vida. Nosotros sabemos que a pesar de todas las cosas que podamos hacer y a pesar de que hayamos entristecido al Espíritu Santo, nuestro Dios es rico en misericordia y que podemos recuperar el calor de su presencia cuando nos arrepentimos y clamamos a Él, ¿sí? No debemos vivir solo del recuerdo de los primeros días con el Señor. Algunos solo hablan de cuando estaban bien con el Señor, de cuando oraban más, de cuando cambiaron todo lo malo, cuando estaban enamorados del Señor, que solo escuchaban alabanzas, prédicas, leían la Biblia, ¿sí? Se habla de su primer amor, pero ¿dónde dice la Biblia que no se puede volver a Dios? ¿Sí? Si Dios es rico en misericordia. Jonás sabía que había perdido esa dicha de agradarle, que lo había ofendido. Pero sabía que era un Dios restaurador, ¿sí? Más rico en misericordia, que podía mirar de nuevo a su santo templo, ¿sí? Y así te digo hoy, que puedes haber perdido el calor de su presencia, ¿sí? Porque nosotros no solo leemos de Dios, escuchamos canciones de Dios, leemos Biblia para conocer de Dios. Nosotros amamos caminar con Dios, vivir con su presencia. Eso es lo que debemos amar nosotros siempre. Y sabemos que lo pudimos haber entristecido, pero sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿sí? Para perdonarnos, que renueva sus misericordias cada mañana, que no ha apartado de nosotros su Santo Espíritu, que solo lo hemos entristecido, pero si nos humillamos ante Él, nosotros podemos ser restaurados. Veamos cómo sigue el texto en Jonás 2:5. Dice así: me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió y las algas se enredaron en mi cabeza.
Versículo 6. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Así dice Jonás. ¿Qué expresiones? Agua hasta el alma, ¿sí? Envuelto por el abismo, algas encrespadas en la cabeza, enredadas, cerrojos de la tierra poniéndole cercos para siempre. Y hay salmos similares, como el Salmo 69.1. Salmo 69.1. Dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas... Sí. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma, me han hundido en el cieno profundo. ¿Sí? Y no hay dónde hacer... No hay donde hacer pie, y he llegado a lo profundo de las aguas, y la corriente me anega. ¿Sí? Qué similar todo esto. ¿Y realmente no te has sentido alguna vez así? Que te estás ahogando, que el agua te llega de un lado a otro y no controlas nada. Momentos donde no ves salida o esperanza. Por más que te esfuerces no puedes hacer nada y no poder dormir inclusive en la noche. ¿Sí? Van a pasar cosas en tu vida de esas. ¿Y qué podemos hacer cuando eso pasa? Lo que hizo Jonás. Jonás 2:7. Vamos a leer el 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Sí? Cuando desfallezca tu alma, acuérdate del Señor. ¿Sí? Cuando no hay fuerzas, acuérdate de que aunque no lo parezca, Él tiene el control. Acuérdate de su bondad, de su amor, y que las cosas estén difíciles, Él te ama. Y acuérdate de Jesucristo y sus promesas de perdón por medio de Jesús. Acuérdate del Señor, que es el único que puede cambiar las cosas, el rumbo de tu vida, que Dios es bueno, que no quiere matarte, solo te quiere de regreso. Te quiere más dócil, más humilde, más manso, más como Jesús. En medio de la más dura disciplina, veamos en Habacuc, a pesar de todo, no moriremos, dice Habacuc 1:12. Habacuc 1:12. Si quieren buscarlo, Habacuc 1:12. Se los voy a leer mientras lo buscan. Dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío? No moriremos, oh Señor, para juicio. Más bien, no moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Les voy a explicar esto. Habacuc sabía que Dios había escogido a una nación sangrienta, sanguinaria, malvada, y que Dios iba a usar a esa nación como un látigo contra el pueblo de Israel por su pecado. Habacuc sabía que esa nación iba a arrasar con ellos, destruir las murallas y las casas. Y él sabía que iba a tomar esa nación, él sabía que Dios iba a tomar a esa nación para usarla, ¿sí?, como una vara para disciplinar a su pueblo. ¿Sí? Pero en medio de todo eso dice, no moriremos, porque Él nos ama aún, porque es nuestro Dios y nos va a disciplinar, pero no nos va a destruir. ¿Sí? Eso es lo que dice Habacuc. ¿Sí? Esa debe ser nuestra confianza. Tenemos un Dios rico en misericordia y en amor. Y ahora vamos a ver la quinta enseñanza, y vamos a dar un giro de golpe por completo. Aquí Jonás da un giro completo de golpe. Jonás 2:8. Dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. La idolatría en la Biblia no solo es prohibida o pecado, sino que muchas veces es puesta como algo necio. Jonás sabía que ningún Dios falso tenía poder ni lo podía salvar. Recuerden cuando los marineros clamaban cada uno a su Dios. Él sabía que ningún Dios falso podía salvarlo. ¿Sí? Jonás sabía que el único Dios verdadero, el Todopoderoso, podía solucionar lo que él estaba enfrentando. En su oración dice, los que confían en falsos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Por qué dice esto?
Quiero que entiendan esto, porque si tu confianza está en un ídolo que no puede hacer nada, no hay misericordia para ti y entonces estamos perdidos. Yo he puesto mi confianza en el Dios que todo lo puede, ¿sí? Y no es solo para los que prenden velas, imágenes o hacen ritos, sacrificios o mandas, ofrendas, ¿sí? Para lo que dice esto, es también para todas aquellas personas que ponen su confianza en las situaciones difíciles en hombres o en personas, en buscar ayuda antes de orar, pedir la oración del hermano, como les decía hace rato, del pastor, antes de orar uno mismo, antes de buscar al único que todo lo puede, Jesús. Jesús nos ha dado acceso directo al Señor. Y a veces se piensa que solo al pastor lo escucha y no es así. Dios nos escucha a todos por igual. La oración de una persona que sufre por sus hijos, que andan en malos pasos, les voy a poner este ejemplo. La oración de una persona que sufre por sus hijos que andan en malos pasos podría ser menor a la de un pastor que sufre o se preocupa por ella. Por supuesto que debe ser más valor de la madre que está padeciendo el dolor. Entonces esa oración que sale de esa madre es mucho más potente o valiosa que la de un pastor que sí ve que está sufriendo y que ora por ella y se preocupa por ella. Pero la oración más profunda, la más correcta, la más directa, es la que está viviendo la persona que está sufriendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y clamar al Señor. Nosotros mismos primeramente, antes que buscar otras soluciones. ¿Sí? El Dios no tiene favoritos. Uh-huh. Creamos que hay ocasiones o hay oraciones que Dios escucha más rápido que las nuestras. Recuerda que todos fallamos, ¿sí? No podemos pensar que haya otras personas a las cuales Dios puede responderles más fácil o más rápido, porque tenemos que entender que todos pecamos, ¿sí? Que nuestros hermanos nos ayuden, eso es muy bueno. Que todos oremos es muy bueno. Que todos creamos que Dios nos escucha y que Él todo lo puede, que tenemos a un Dios todopoderoso, ¿sí? Y amoroso, bueno y santo. Que cuando corres a Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que pasa. Y ahora vamos con nuestra sexta enseñanza y el final, ¿sí? Mostrar frutos de arrepentimiento, ¿sí? Mostrar frutos de arrepentimiento debe acompañar nuestras oraciones. Eso es lo que debe acompañar nuestras oraciones. Mostrar frutos de arrepentimiento. Jonás 2:9. Vamos al siguiente versículo. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. ¿Sí? Jonás acaba de decir, haré sacrificios, pagaré lo prometido. Algunos lo entienden como votos, ¿sí? El Salmo 50, 14 y 15, se los voy a leer. Ofreceré a Dios sacrificio de acción de gracias y cumpliré tus votos al Altísimo, cumple tus votos al Altísimo e invocaré en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Sí? La palabra voto y sacrificios van ligados muchas veces en acciones de gracias. Votos y sacrificios eran propios cuando había una victoria, una batalla, cuando el Señor mostraba su misericordia, cuando había bendecido grandemente a una persona. Ellos guardaban esa gratitud, humillados, y ofrecían votos y sacrificios. Eso era lo que hacían por agradecimiento a Dios, por arrepentimiento o por muchas cosas después de lo que había sucedido. Recuerden los marineros, ¿sí? ¿Cómo acaban los marineros? ¿Ustedes recuerdan cómo acaban los marineros? Haciendo votos y sacrificios al Señor también. Y ellos eran paganos, ellos no eran cristianos. Y así terminaron. Así dice la historia de Jonás, que ellos terminaron haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios. Y vieron que sus dioses no les respondieron para nada. Pero vieron al Dios de Jonás, que en cuanto aventaron a Jonás, calmó la tormenta. Ellos se dieron cuenta del poder de Dios.
y ofrecieron votos y sacrificios también al Señor. Hermanos, nosotros ya no ofrecemos sacrificios, no hacemos votos como ellos, pero nosotros lo que estamos viendo aquí es que Jonás ha visto la mano del Señor, la misericordia del Señor. ¿Sí? Cuando Jonás sabe que es producto de su pecado, Jonás ha levantado una oración, pero no solamente una oración. Va a tomar una actitud de sacrificios y va a cumplir sus votos y sus promesas. ¿Qué nos enseña esto? Que si realmente hay arrepentimiento, va a haber una actitud después. ¿Sí? Nuestra oración de arrepentimiento debe ir seguida de fruto. Mateo 3:8 dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que dice Mateo 3:8. Arrepentimiento no es cuando lloras, sino es cuando cambias. Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. No era remordimiento lo de Jonás, era verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento conlleva acciones contra el pecado, una actitud contra el pecado, una condición de obediencia a Dios. Eso es lo que te conlleva, ¿sí? Una condición de obediencia a Dios. No solo al aceptar el trato del Señor, la disciplina del Señor, que aceptamos la corrección del Señor, sino que además nos esforcemos para luchar contra nuestra carne, vivir una vida que le dé la gloria a Dios cada día, ¿sí? La salvación es del Señor. Fíjense cómo termina ese versículo. Al último, casi al último, la salvación es del Señor. Así termina con esta frase, que no solo aparece una vez en la Biblia, sabemos que aparece muchas veces en la Biblia que la salvación es del Señor. Eso aparece muchas veces en los Salmos y en toda la Biblia. En nuestro contexto no se refiere a la salvación eterna aquí, ¿sí? Se utilizaba cuando se salía de un problema, una batalla. Para diferentes situaciones se usaba esa expresión en el Antiguo Testamento. Jonás lo que está diciendo en esa dirección: me has salvado del mar, de ahogarme, me has guardado dentro del vientre del pez, no me has desamparado, la ayuda, el socorro viene del Señor. Eso es lo que significa en ese aspecto salvación, que la salvación es del Señor. Pero también entendemos que la salvación de las almas es del Señor, no de los predicadores o de las obras de las personas, que el único que puede salvar nuestras almas es el Señor. Por eso en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así dice la palabra. Solo en el nombre del Señor Jesús es el Señor que nos salva de todo. El pez no fue el instrumento para castigar a Jonás como muchos piensan, ¿sí? El pez fue un instrumento para salvar a Jonás de ahogarse. Fue un instrumento de Dios. Por eso dice: Dios dispuso un pez, pero no fue para castigar a Jonás, ¿sí? Fue para salvar a Jonás. Cuando nos quedamos en medio de las tinieblas, ¿Dios qué proveyó? El Cordero para salvarnos. No proveyó a Jesús para matarnos ni para castigarnos. Proveyó al Cordero para salvarnos. Así como el pues fue instrumento para mostrar gracia a Jonás, para salvarlo de las olas, de las aguas que lo podían ahogar, así es el Cordero de Dios. Fue el instrumento que Dios, el Padre, envió para rescatarnos de las oscuras y profundas aguas de nuestro pecado. ¿Sí? El pez expulsó a Jonás. Representa que Dios estaba probando el arrepentimiento de Jonás. ¿Sí? Así, cuando Jesús resucita del sepulcro y sale del sepulcro, está diciendo: he aprobado su sacrificio. Porque entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Así termina este capítulo 2. El pez fue instrumento de Dios, el arca fue instrumento de Dios para Noé.
Jesucristo fue la mayor muestra de amor y gracia de Dios, y da gracias a Dios que alguien mayor que Jonás llegó a tu vida. ¿Sí? Uno mayor que el pez llegó a tu vida. ¿Sí? El pez que mandó Dios a Jonás ya no está. Pero Jesús sigue aquí para rescatar a pecadores. Y si nos arrepentimos, Él nos salva de nuestros pecados, porque la salvación es del Señor. ¿Sí? Hermanos, en esta hora yo no sé ustedes si Dios ha hablado, porque siempre que se expone la palabra Dios habla. Pero quiero que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Yo no sé tu vida como esté en este momento. Cada quien tenemos nuestras situaciones, nuestras dificultades tal vez. No sé cómo esté tu vida, pero yo quiero que en este momento nos unamos en oración y que podamos expresarle unas palabras al Señor, ¿sí? Tomando en cuenta lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Que Dios todo lo escucha, que Dios todo lo puede. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a hacer una oración que salga de lo más profundo de tu corazón, que realmente le puedas demostrar a Dios que quieres decirle o lo que quieres decirle a Dios. No sé si estés pasando situaciones, pruebas, problemas, no lo sé. Tú solamente lo sabes. Puedes hablarlo en voz alta, puedes hablarlo en tu mente. Sabemos que Dios escudriña los corazones, nuestras mentes, escudriña todo. Como tú quieras hacerlo. Pero quiero que nos unamos en oración. En esta hora pongamos una oración por esta palabra, por el Señor, por todo lo que el Señor ha hecho, por lo que va a hacer y lo que seguirá haciendo. Quiero que lo podamos hacer juntos, quiero que lo podamos hacer cada quien de acuerdo a lo que estemos viviendo, de acuerdo a lo que le queramos decir cada quien desde lo más profundo de nuestro corazón, que sea una oración inspirada por el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Amén. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios. En este día, Señor, Padre bendito de la gloria, Señor, te pido y te doy gracias y estoy tan agradecido, Señor, por tu palabra, Señor. Por tu consuelo, Señor. Por lo que me has enseñado, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra, Señor. Y te pido, bendito Dios, que esta palabra, Señor, enseñe también a mis hermanos, Señor. Para que nosotros podamos llevar una vida, Señor, rica en oración hacia ti, Señor. Que podamos nosotros clamar siempre que tengamos dificultad, Padre. Que podamos mostrar signos de arrepentimiento, Padre. Que podamos mostrar, Padre bendito Dios, frutos de arrepentimiento, Padre, cada uno, Señor. Te pido, Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor, tú proveas, Señor, lo que ellos necesiten, Señor. Yo te pido, Dios, que escuches nuestras oraciones, porque sé y estoy seguro que tú las escuchas, Padre. Pero yo te pido, Señor, que siempre nos des esa oportunidad, Señor, de estar delante de ti, Señor, con un corazón abierto, con un corazón sincero. Tal vez no con tantas palabras, Señor, pero 2 o 3 palabras bastan para nosotros poder demostrar, Señor, el amor que podemos tener por ti, Señor, el agradecimiento que podemos tener por ti. Sabemos que no necesitamos tanto, Señor, pero sabemos que confiamos en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. No importa lo que pase o lo que suceda, Señor. Yo seguiré adelante, Señor. Yo te pido que a todos mis hermanos les des la oportunidad de seguir adelante, Señor. Que puedan tener esa vida, Señor, de oración contigo, Señor. Que puedan tener ese refrigerio, Señor, en los tiempos difíciles, Padre. Yo te pido, Dios, que puedan tener esa paz. Que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Yo te doy gracias por mi vida, por la vida de mi familia, de la iglesia, Padre. De las personas a los alrededores, Señor. Te pido, Dios, en esta hora, Señor, por todos ellos, Señor. Te pido por los que aún, Señor, no confían en ti, Señor. Con los que aún, Señor, no buscan tu nombre, Padre. Los que aún no han llegado a tus pies, Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Tu palabra nos enseña que nosotros debemos clamar a ti, Señor. Y tu palabra nos enseña también que eres el Dios Todopoderoso, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor.
Eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, grande en misericordia. Y por eso te pido, Dios, porque eres el único, Señor, que puede obrar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas, Padre, de todos, Señor, los que nos rodean, Señor. Yo te doy muchas gracias, Dios, en este día, Señor. Te doy gracias, Padre. Y en esta hora, Señor, yo te pido, Dios, tengo una petición, Señor, para ti, Señor. Te pido, Señor, por la vida de Adela, Señor, que mañana va a ser operada, Padre. Yo te pido, Señor, bendito Dios, que salga todo con bien, Señor. Yo te pido, Dios, que tu mano poderosa, Señor, sea la que guíe, Señor, esa operación, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que ella salga sana, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Y te pido, Señor, por todas las personas que sufren enfermedad en este momento, Señor, que tú puedas darle sanidad, Señor. Te pido por la enfermedad espiritual de cualquiera de nosotros que la tengamos, Señor. Que tú puedas renovar el espíritu, Señor. Que puedas renovar nuestra mente, Señor. Con tu Santo Espíritu, Señor. Te pido, Señor, que tú puedas renovar nuestros corazones, Señor. Que tú puedas cambiar, Señor, los corazones que necesiten nacer de nuevo, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Estamos unidos aquí, Señor, como tus hijos, como tus siervos, Padre. Y estamos clamando, Señor, a ti, al que todo lo puede, Señor, al Todopoderoso, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, por tu consuelo, por tu amor, porque estamos aquí, Señor, porque no estamos perdidos en el mundo, Señor, porque te has permitido, Señor, que podamos escuchar tu voz y que hayamos podido atender a tu llamado, Señor. Te doy gracias, Señor, por eso, Señor, porque estamos aquí, Señor, porque tú lo has permitido, Señor, porque por tu gracia, por tu amor, nosotros estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y clamando, Señor, a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por la vida de todos mis hermanos, Señor. Gracias, Dios, por la vida de la iglesia, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Amén. Amén. Esta es la palabra del día de hoy que el Señor tenía para cada uno de nosotros.